Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean fortalecidos, sean fortalecidas cada uno de ustedes por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Agradecemos a nuestro Dios que nos da esta oportunidad, que nos da este privilegio de compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Deseamos que vuestros corazones, vuestras vidas sean restauradas, fortalecidas, sean transformadas por la palabra de nuestro Dios. Tenemos clara convicción que cuando la palabra de Dios se comparte, se ministra, se enseña, en el momento en que hablamos, en el momento en que integramos, en el momento en que manifestamos una declaración, un texto de las Sagradas Escrituras, esa palabra lleva un respaldo, esa palabra lleva una ministración muy especial a vuestros corazones, lleva una ministración muy especial a vuestras vidas. Y deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de ustedes sea sanado, bendecido, ministrado por la palabra. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por nombre las parábolas del reino. Ahora nos toca ver la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a mirar aquí algunas bendiciones, advertencias, algunas instrucciones importantes que debemos de considerar con mucha seriedad, ya que esta parábola nos muestra cómo en esta tierra, en el cosmos, en este mundo, el sistema de este mundo está siendo operado por dos manifestaciones, por dos genéticas. Y vamos a entenderlo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24, y dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Recordemos que una parábola es un mensaje que viene de parte de nuestro Padre Dios, con un significado espiritual y con un ejemplo material, un ejemplo literal, para que la persona pueda comprender, pueda entender el mensaje. Pero también una parábola lleva otro objetivo: que aquella persona que manifiesta dureza de corazón e incredulidad, esa persona entonces sufre un oscurecimiento en su visión, en su entendimiento y en su oído. Y rogamos a Dios que las parábolas traigan a nuestra vida una iluminación, una instrucción para comprender, para entender, para practicar la palabra, y que lo que el Señor muestra a través de estos mensajes sea una enseñanza de
iluminación y construcción para nuestra vida. Vemos cómo al estar el Señor manifestando esta parábola, los discípulos se acercan. Nos vamos al versículo 36, Mateo 13:36. Vemos cómo la multitud termina de recibir este mensaje y vemos cómo los discípulos se le acercan al Señor y le piden la explicación de esta parábola de la cizaña en el campo, de la parábola de la cizaña en el campo. Así lo dice Mateo 13:36. Y entonces dice que él responde y les explica esta parábola. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces nos damos cuenta, aquí comienza una explicación. Nos deja ver nuestro Padre Dios, nos deja ver en su enseñanza cómo al estar en esta tierra, porque aquí lo está diciendo que el campo es el mundo, el sistema que opera en este mundo, y dice que en este mundo nos podemos encontrar, podemos estar desarrollando nuestras actividades con personas, con individuos que son hijos del maligno o que son hijos del reino, hijos de Dios. Cuando estás en tu trabajo, te vas a encontrar con este tipo de personas, vas a convivir con hijos del reino, hijos de Dios e hijos del diablo. El mundo, el sistema mundo, ha sido dañado, ha sido afectado, ha sido corrompido este sistema por esta estructura diabólica. Y vemos entonces cómo el ser humano, desde el momento en que nace, dice el libro de Génesis, que el pecado, la operación de la maldad, yace a la puerta y te codicia. Pero también dice la Escritura, dice, pero tú puedes dominarlo. Entonces la persona, en el momento en el que comienza a desarrollar su vida en esta tierra, tiene esa libertad de elegir, tiene esa libertad de la elección de cómo conducirse, de cómo dirigirse en esta tierra, por el sendero de la vida o por el sendero que produce muerte. Es una dimensión dual en donde en esta tierra está la bendición, está la maldición, está la luz, están las tinieblas, está la sabiduría y está la ignorancia. Está la dimensión espiritual, pero también está la dimensión carnal. Está la fortaleza, está la debilidad, está la alegría, está la tristeza, está la salud, la sanidad y también está la enfermedad. Opera la bondad, pero también se hace manifiesto el ego. Entonces, cuando el Señor enseña que en este mundo ambos hijos, o sea, los hijos del maligno, los hijos del diablo y los hijos de Dios se desarrollan sus actividades, dice que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Cuando habla de esa semilla, nos está hablando de una genética, una siembra, una constante operación de manipulación
en el corazón y en la mente del ser humano. Y dice que este enemigo sembró esa semilla de la cizaña y vemos cómo lo siembra cuando las personas adormecen, cuando las personas se descuidan. Entonces, si usted se acuerda, en la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Entonces, la operación del maligno es querer tener al ser humano desconectado de su creador, desconectado del Dios de la gloria. Esa es su tarea, ese es su trabajo, que el ser humano viva desconectado, que el ser humano viva sin esas cuerdas, sin esos lazos de bendición, esas conexiones divinas que marca el libro de los Salmos capítulo 16, cuando dice: tus cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Porque si algo quiere nuestro Padre Dios es que sus hijos, su pueblo, tengan esa conexión. Y la estructura maligna y el sistema de este mundo, lo dice el Salmo capítulo 2, quiere romper ese vínculo, quiere romper esa alimentación celeste en nuestra vida para que el ser humano viva conectado con la maldad, viva conectado con la iniquidad, viva conectado con el error, con el pecado. Y es tan estratégica esta tarea maligna porque cuando usted observa, usted puede investigar esto, cuando usted observa la espiga del trigo y la espiga de la cizaña parecieran ser iguales, parecieran ser similares. Solo que la cizaña no tiene fruto, no tiene ese grano y permanece erguida. Y el trigo tiene abundancia de fruto y se humilla, se inclina, practica la humildad, no la arrogancia. Entonces, nos damos cuenta cómo la estrategia diabólica quiere hacer que el hombre, la mujer, viva una vida de apariencia. Viene y muestra un panorama, un escenario totalmente engañoso para que el ser humano se deje llevar por la apariencia, por las fantasías. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero su final es camino de muerte. Es un camino, sí, pero ese camino tiene un resultado. Entonces, la importancia del hombre y de la mujer es reconocer, es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para reconocer el sendero de la vida, para reconocer el acceso, la puerta. Y quien dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa genética divina vino a la tierra para que se abriera esa puerta, ese acceso al ser humano. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron les ha dado la facultad, el derecho, la autorización de ser hijos de Dios. Entonces el hombre que quiere estar alimentado, que quiere estar bendecido, que quiere estar conectado a esa genética divina, tiene que reconocer a Yeshua, el Mesías, a Jesucristo como el Salvador. Y tienes que recibirlo en tu corazón. Y eso esas palabras tienen que ser articuladas por tu boca. Decir: yo recibo, yo creo, yo abro la puerta de mi corazón y quiero que la presencia divina esté en mí.
Entonces viene el siguiente paso, que es el nacimiento de nuevo. Porque el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas esas influencias de maldad que operaron en vuestra vida, dice, esas ya pasaron. Ahora comienza una nueva etapa en tu vida en donde la reconexión con los cielos, porque estábamos destituidos, la reconexión, esas cuerdas de amor, esas cuerdas humanas que dice el libro del profeta Oseas, han sido restauradas para que la bendición, la gracia, la sabiduría, la bondad, la justicia operen en la vida del creyente. Entonces aquí el Señor está diciendo, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces vamos a ir mirando así con detenimiento cada una de estas ministraciones, cada una de estas códigos que el Señor marca. Y vemos cómo el Señor nos indica en 1 de Juan 2:15 que no debemos nosotros de amar el sistema de este mundo. No debemos nosotros de colocar nuestro corazón en cómo se manifiestan las operaciones, los engaños, las manipulaciones del sistema de este mundo. Dice que este mundo ofrece pasión de la carne, la pasión de los ojos, 1 de Juan 2:16, y la arrogancia de la vida. Dice, y eso no proviene del Padre. O sea, si tú estás conectado con el Padre, no debes tú de desconectar tu corazón, la fuente de la vida, ese manantial de vida que emana de tu corazón, no lo debes de desconectar de esa conexión divina, porque entonces entra en acción la arrogancia, la pasión de los ojos, la pasión de la carne. Y si alguno, dice aquí, si alguno ama el sistema, si alguno se apega, si alguno se enfoca al sistema de este mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Si fuerais de este mundo, dice Juan 15:19, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, usted sabe que el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque han recibido esa salvación, han recibido esa regeneración, han recibido esa santificación. Ahora tienen que conducirse, tenemos que dirigirnos en esta tierra conectados con la fuente de bendición, la fuente de la instrucción que viene de nuestro Padre Dios. Dice, yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y usted se ha de dar cuenta que cuando le ofertan, le proponen una gran cantidad de cosas indecorosas, cuando usted dice no, 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 inmediatamente las personas que influenciadas por la maldad y por el diablo comienzan a verlo a usted como una persona santurrona, una persona aburrida, una persona que no disfruta la vida, entre comillas, ellos dicen eso. Pero no es así, sino que el nivel de conciencia que tiene el creyente es que está consciente de que en esta tierra tenemos una tarea que desarrollar y es expandir esa bendición, limpiar nuestro entorno, limpiar nuestra atmósfera, para que el reino de Dios opere de manera espiritual maravillosamente en el corazón de la persona.
El Señor lo dijo claramente, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores estarían peleando por espacios, por territorio, por la política, por las cosas materiales. No, este reino es espiritual, el reino de Dios está dentro, opera internamente en nuestra vida. La riqueza de bendición debe de ser manifiesta en vuestra manera de conducirnos. ¿Pero qué quiere hacer el enemigo? Quiere ensombrecer, quiere entorpecer, quiere dañar la mente y el corazón del creyente, porque esa es la estrategia diabólica, que te conectes con el mundo y te desconectes de tu Padre Dios, que vivas conectado a las pasiones carnales, que vivas desconectado de la vida sobrenatural. Y por eso la Escritura nos enseña y nos dice, no se adapten a este mundo. No se dejen llevar por los espejismos, no se dejen llevar por la manipulación, no se dejen llevar por la arrogancia, no se dejen llevar por la maldad, no se dejen llevar por las pasiones que ofrece este mundo. Debe de haber una transformación, una renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios, para que estemos enfocados en servir, honrar, adorar, exaltar, reconocer al alto mando del cielo. Si algo quiere nuestro Dios es que su pueblo, es que sus hijos tengan una administración de vida, una administración de salud, una administración de vida, de alegría, de paz, de verdad. Y la estrategia diabólica es traerte espejismos, traerte propuestas que vayan en contra de la voluntad divina. Es de gran importancia entender cómo la palabra mentira, engaño en hebreo, es la palabra sheker. Y la palabra verdad en hebreo es emet. Y cuando usted sabe que el lenguaje hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Cuando vemos el valor numérico de la palabra mentira, sheker, es 600. Y cuando vemos la palabra emet, que es verdad, es 441. Cuando uno reduce estos números, 6 más 0 más 0 me da 6, 4 más 4 más 1 me da 9. Note que la mentira es 6 y la verdad es 9. Cuando usted revisa las líneas, la figura del 6 y 9, son similares, parecieran ser igual. Pareciera que es genuino. Todas las mismas líneas, 6 y 9 tienen las mismas líneas, solo que hay un cambio. Cuando usted ve el 9, tiene una posición y el 6 tiene otra posición. La última palabra de sheker, usted ve que esa letra solamente tiene una pierna. Y emet, la última palabra, tiene 2 piernas. Esto nos habla que la verdad tiene un soporte. Esto nos habla que la verdad tiene 2 piernas para caminar, para correr, para desplazarse, y no puede uno caerse porque está en la verdad. Y la mentira solo tiene una pierna. Puede sostenerse por un momento. Esa mentira puede estar presente por un instante o por un tiempo, pero la mentira se viene abajo. No puede correr. Usted no puede correr con una sola pierna, un solo pie. Necesita ambas.
Puede ir brincoteando, sí, pero tiende usted a caerse, porque la mentira no se puede sostener. Pues lo que el Señor nos está diciendo es que en esta tierra está operando la mentira y la verdad. Y los hijos del reino, los hijos de Dios, al reconocer al verdadero y único Salvador, usted se conecta a esa fuente de verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando usted reconoce y recibe a Jesucristo, se bautiza, en ese momento se abre el panorama espiritual para ver el reino, para entrar a él y para heredar ese reino. Se lo dijeron a un hombre prominente llamado Nicodemo, un fariseo que pertenecía a la élite de los principales sabios y conocedores de la ley. Le dijo el Señor a ese hombre: es necesario que nazcas de nuevo. Y él dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo: no te estoy hablando en el plano literal, te estoy hablando de manera espiritual. Te estoy dando esta lección para que seas conectado al reino de los cielos, al reino de Dios, para que fluya ese poder interno en tu hombre interior, en tu hombre espiritual. Tienes que nacer de nuevo, porque podrás utilizar una gran cantidad de manuales, una gran cantidad de procesos de instrucción para transformar la mente y el corazón del hombre, pero no va a haber cambio si no permitimos que la vida de Dios entre a nuestro hombre interior, para que el Espíritu de Dios, al otorgarnos poder, amor y dominio propio, podamos manifestarnos como hijos de Dios. Vemos entonces cómo la estructura diabólica desde el principio comenzó a hablar mal de nuestro Padre Dios. Cuando se encontró con Adán y Eva, comenzó a hablar mal de nuestro Creador. Así comenzó en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, narra nuevamente la Escritura cómo esta estructura diabólica abre su boca en blasfemias contra Dios. Habla su boca en blasfemias contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. 4 blasfemias. Quieren hablar mal de nuestro Padre, quieren hablar mal de su nombre, quieren hablar mal de su tabernáculo, y también quieren hablar mal de los que moran en el cielo. Entonces, nos damos cuenta que al estar en esta tierra, amado pueblo de Dios, dice que ese trigo y esa cizaña crecen juntos. Están queriendo estar dentro, o más bien operan dentro del sistema de esta tierra. Y aquí es donde los hijos de Dios tenemos que estar con los ojos abiertos, para que no contaminen vuestra vida, para que no afecten el curso de vuestra vida con esa semilla que quiere afectar o quiere intoxicar nuestro estado emocional, nuestra vida espiritual. Porque si ustedes se dan cuenta, en el libro de Primero de Juan, en su capítulo 3, versículo 10, mira lo que nos dice:
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Veamos aquí, hay un cuadro comparativo. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, de aquí nos estamos dando cuenta que cuando la persona entra en el estado de la injusticia, en el odio, cuando no ama, cuando el amor de Dios no florece, algo está ya intoxicándose ese corazón. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces aquí vemos en qué sendero quieres tú, a quién vas a atender, a quién vas a escuchar. Es un camino de definición. O escuchas al diablo o escuchas al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sendero te vas a conducir? Porque nos damos cuenta cómo en el sendero donde opera esta estructura diabólica, el Señor la reprenda, hay una gran cantidad de engaño, hay una gran cantidad de manipulación, hay una gran cantidad de mentira, una operación artificial, de apariencia, de falsedad, de simulación, de hipocresía. Eso marca que la persona está contaminada con la genética diabólica. Eso enseña que la persona está intoxicado el corazón con semilla diabólica. Y vemos cómo el Señor nos dice que nosotros estábamos en esa dimensión de intoxicación, dice 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador? Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué decía el apóstol Juan? Los hijos del diablo no practican la justicia y no aman a Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no os dejéis engañar. Mire lo que oferta el sistema de este mundo, influenciado, manipulado por el diablo. Dios lo reprenda. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos de vosotros. Quiere decir que en el momento en que la persona se desconecta de esas prácticas sucias, se desconecta del sistema diabólico, comienza una operación de lavamiento, santificación y justificación. Cuando nos habla el Señor que en esta tierra están operando estas manipulaciones para que el hombre esté contaminado, sucio, el hombre esté desconectado de la vida de Dios, la alternativa, la solución,
para ser librados de toda esta inmundicia es reconocer, es recibir, es creer en la fuente de nuestra salvación que se llama Jesucristo. Entonces viene ese proceso de bendición. Vamos a ver algunos de los comportamientos de los hijos del diablo. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Desde ahí estamos dándonos cuenta. Obras malas, obras justas. Pero en una ocasión, nuestro Señor Jesucristo, esto es interesante, ver cómo está delante de los hombres sabios y religiosos de ese tiempo, y el Señor directamente les dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Pero ¿sabe qué decían estos religiosos? Por eso hay que tener mucho cuidado de que realmente la vida de Dios opere en nosotros. Que realmente la vida de Dios se vea en vuestra persona. Porque ellos decían ser religiosos, pero fueron descubiertos aquí. Dice que los deseos de su padre, o sea, el diablo, era lo que estaban haciendo. Dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero los religiosos decían, no, nosotros somos del linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham. Y entonces el Señor dice, bueno, si su padre es Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Él me conoció en el principio, él me sirvió, Él me atendió. Cuando yo lo visité, Él corrió, Él fue diligente para atendernos, para manifestar un amor genuino hacia el mensaje que llegó a Él. Él fue obediente, Él fue justo, Él creyó. Y entonces, ¿qué pasa con ustedes? Porque dicen que son hijos de Abraham y están queriendo matarme. Están queriendo destruir al Hijo de Dios. Entonces, note cómo el pertenecer a una religión no te hace o no hace que seas un hijo de Dios. Lo genuino, lo verdadero es cuando la vida de Dios está en ti. Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo vas a querer matar? ¿Cómo vas a querer mentir? ¿Cómo vas a querer pecar si la vida de Dios está en ti? ¿Cómo vas a querer vivir una vida desordenada? ¿Cómo vas a querer retroceder a prácticas pecaminosas en tu vida? Si has nacido de nuevo, no tienes por qué estar siendo un títere del diablo. Si tú has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, entonces vas a obedecer las instrucciones de tu Padre. Porque aquí es donde el problema está en que mucho pueblo creyente dice ser hijo de Dios. Así como estos religiosos decían, yo soy hijo de Dios, pero dentro de sus entrañas operaba la maldad, la iniquidad. Y llama la atención en Juan 6:70 cómo el Señor revela que hasta un apóstol, el apóstol Judas, también era un hijo del diablo. Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Entonces, ¿cómo nos muestra el Señor la importancia de
conducirnos en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz y en el sendero de la verdad. Todo aquello que te roba energía y te produce desánimo no es de Dios. Todo aquello que te genera tristeza no es de Dios. Todo aquello que te roba la paz no es de Dios. Y todo aquello que es pura fantasía o fábulas no es de Dios. En esto debemos de tener mucho cuidado el pueblo creyente, porque el Señor habló claramente. El Señor nos dijo claramente que en los últimos tiempos el aumento de la maldad, y cuando se habla ese término de maldad, es el aumento de las personas que no les gustará estar sujetos a las instrucciones divinas. Anomia, sin instrucción, sin consejo. Cuando la persona no disfruta una enseñanza, la persona no disfruta y no valora un consejo, no valora una amonestación, sino que se enoja, se molesta. Eso habla de que hay intoxicación en el corazón de la persona. Nos damos cuenta cómo en el sacrificio, en esa entrega que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, dice que habían ahí dos malhechores. Fíjese, dos malhechores, dos hacedores de maldad, dos personas que estaban pagando, habían sido también puestos a un lado del Señor Jesús, pero ellos estaban pagando su culpa, su pecado, su error. Nuestro Señor Jesucristo no había algo que lo acusaran. Él dice: yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, yo la doy por amor a vosotros. Eso nos enseña que Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice la Escritura que ahí estaban dos malhechores. Y vemos cómo uno se atreve, esto está registrado, a ver si aquí lo anoté, está registrado en el libro de Lucas 23:39, dice: y uno de los malhechores, mire lo que dice, que estaban colgados ahí, le lanzaban insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjese, estando en esa condena, estaba ahí en esa cruz esta persona, y se atreve a insultar todavía a nuestro Señor Jesús. Pero entonces mire lo que responde el otro malhechor. Reprendiéndole, le contesta: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Ahí vemos los dos comportamientos del ser humano. En ese escenario vemos el trigo y la cizaña. Porque en el momento en que este malhechor reconoce que quien está ahí es el justo, es el Hijo de Dios, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que está el Salvador, está reconociendo que está el Rey, está reconociendo que está el Hijo de Dios. Lo está reconociendo. Y vemos inmediatamente la respuesta de nuestro Señor y le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Note que en el momento en que una persona reconoce que ha pecado,
que su vida estaba en desorden, por lo que dice aquí, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Esta condena, esta aflicción, este padecimiento es por nuestras acciones negativas. Pero ahora reconozco que hay un Salvador, ahora reconozco que hay un Rey, ahora reconozco que está el Hijo de Dios, ahora reconozco este sacrificio que está dando el Hijo de Dios por mí. Pero el otro no reconoció. Entonces, esto nos muestra que en esta tierra hay dos tipos de personas: los que reconocen el sacrificio de nuestro Señor, los que valoran, los que están atentos a sus instrucciones, y los que, aunque estén padeciendo, aunque estén viviendo una crisis terrible en su vida, no reconocen al Salvador del mundo. ¿Qué me está diciendo en toda la Escritura? Estos son hijos del diablo. Así lo marca en esto, por eso el apóstol Juan lo revela con gran claridad, diciendo: y vosotros sabéis, dice, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces, cuando la persona no reconoce al Señor, no reconoce el sacrificio, su vida está en peligro. Y entonces, al fin de este mundo, cada uno va a recibir su justa retribución. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy terminando con esto. El Señor muestra que al final de los tiempos vendrá la siega, vendrá la cosecha, y a sus hijos los pondrá en su granero, y a la cizaña la enviará al fuego. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final de los hijos del diablo. Este es el final de los que no obedecen las instrucciones del cielo. Este es el final de los que siguen las instrucciones diabólicas. Este es el final de los que le dan rienda suelta a sus pasiones carnales. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino de los hijos del diablo. Ese es el destino de los que desobedecen al Creador. Ese es el destino de los que no aman a Dios. Ese es el destino de los que no honran a Dios. Ese es el destino de los que son indiferentes a las instrucciones divinas. Pero los que están, o los que han reconocido, así como ese malhechor reconoció al Cordero, reconoció el sacrificio tan doloroso, pero para nosotros tan valioso, porque nos ha dado acceso a la vida eterna. Apocalipsis 17:13 dice, el Apocalipsis 17:14 dice: estos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? Pues la bestia, el propio diablo, el dragón. Dice: y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Por eso dice que el que permanezca
hasta el fin, el que permanezca fiel, bien buen siervo fiel, el que manifieste fidelidad, el que manifieste obediencia, sus instrucciones estarán con él y reinaremos con él. Amado pueblo de Dios, entonces esto debe de traer a nuestra vida una motivación a reconocer a nuestro Señor, a reconectarnos con Él, a creer y obedecer sus instrucciones y llevarlas a la práctica. Entonces, nuestra recompensa será la corona de vida. Entonces, nuestra recompensa es estar con nuestro Señor. Nuestra recompensa es reinar con Él. Vale la pena elegir, vale la pena definirse, vale la pena obedecer, vale la pena esforzarse, vale la pena manifestar disciplina, vale la pena permitir que la justicia opere en nuestras vidas y el amor de Dios se haga presente en nuestra persona. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios activando, redarguyendo, ministrando ese poder, amor y dominio propio en vuestras vidas para que permanezcamos firmes hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu palabra, por tu consejo. Rogamos, mi Dios, que cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, nos mantengamos en ese caminar, en ese acceso, en ese sendero que nos lleva a la vida y nos lleva al Padre. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda a las familias del engaño, de la mentira, de las influencias diabólicas en sus vidas. Y que estemos día a día guardando, mi Dios, una salvación tan grande que tú nos has ministrado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. También, Señor, te pedimos por tus hijos, tus hijas que están pasando por algún momento adverso en su salud, en su economía, en sus finanzas, en sus planes, proyectos, en sus matrimonios. Tú conoces la circunstancia y situación que están viviendo cada uno de ellos, pero al unir nuestra oración, al unir nuestra voz en ese clamor que tú dices, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos responderá. Tenemos clara convicción, clara confianza que el milagro, la salud, la respuesta, la provisión, el sustento, los recursos fluyen de manera sobrenatural en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Cielos abiertos y la grosura de la tierra favoreciéndoles de manera especial. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios los continúe respaldando en todos vuestros proyectos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.